a empezar, vamos a hacer, creo que tienen tiempo hasta las 8, dos ejercicios rapiditos. Ya hemos aprendido y la anterior clase también a hacer ejercicios con flujo crítico, como habíamos quedado. Seguimos con la mecánica de hacer exámenes pasados. Entonces, este dice, se tiene una sección triangular de vértice triangular de ángulo en el vértice de 150 grados, construido de hormigón, n igual a 0.016, donde Q, o sea, el caudal, va a ser igual al número de letras del apellido paterno. Pues en este caso estamos tomando ejemplo, digamos que el ingeniero hubiera hecho con su apellido, y si suponiendo que fuera Quinteros, en este caso digamos el apellido que se está trabajando, entonces sería de 9 letras, y por lo tanto tendríamos que este ejercicio sería con un caudal de 9 metros cúbicos sobre segundo. Se pide calcular la energía específica que circulará por el canal, el tirante que alcanza el agua, la pendiente necesaria que circulará, para que circule el caudal que corresponda, ¿no? Depende del número que nosotros tengamos, pero con una condición que es con un número de Freud igual a 1.92. Acá dice el tirante crítico, suponiendo que el caudal es constante. Lo primero que tenemos que notar es que acá existen dos tirantes, miren. Hay un tirante que dice que alcanza el agua y otro tirante que es el tirante crítico. Cuando no menciona que es crítico, entonces se supone que acá se está hablando de un tirante normal. Y el tirante normal se hace mediante la situación de lo que ya hemos avanzado, que era de flujo uniforme. En el flujo uniforme podías utilizar la ecuación de Manning, la ecuación de cantidad de movimiento, podías utilizar todas las fórmulas y procedimientos que hemos avanzado para el primer parcial, ¿no es cierto? En cambio, este que dice tirante crítico, pues hace suponer a flujo crítico, que es lo que estamos avanzando ahora, ¿no es cierto? Entonces el examen no puede que no solamente se encierre en cosas de tirante crítico, es decir, no solamente puede agarrar flujo crítico, sino que también les puede pedir cosas que ustedes ya deberían saber por el primer parcial, que es un tirante normal, ¿ya? Entonces, incluso acá, quiero que noten, acá dice energía específica, nada más. Cuando habla de energía específica, y no dice que es energía mínima, tampoco se está hablando de flujo crítico. Esto debería tratarse igual con la energía específica que hemos aprendido en el primer parcial. Listo. Entonces, y este número de Freud también hemos aprendido para el primer parcial, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto ya identificado, ya podemos empezar a dar la solución. Entonces, como siempre, primero nos hacemos un gráfico, más o menos de qué es lo que está haciendo el docente que hagamos. Luego nos hacemos los datos, y como único dato, bueno, vamos a colocar todos los datos que tengamos. Primer dato que tenemos es el caudal, suponiendo que nuestro apellido es Quinteros, entonces colocamos 999 metros cúbicos sobre segundo, ¿no ve? Listo, ese es nuestro primer dato. Nuestro segundo dato, tenemos un coeficiente de rugosidad que es igual a 0.0016, ¿listo? Tenemos un número de Freud que ya nos ha definido, ya voy a agrandar esto, creo que un número de Freud que nos dice el ejercicio que es 1.92, no tiene tampoco unidades, y nada más. Ahora tenemos que colocarnos también qué tenemos que calcular, ¿no? Así para que tengamos claro qué es lo que necesitamos. Dice el inciso A que necesitamos la energía específica. La energía específica solamente se coloca E, ya no es energía mínima. Luego nos pide el tirante. Este tirante debería ser el tirante normal o simplemente Y, que es el tirante que hemos aprendido en flujo uniforme, ¿ya? Puedes colocarle YN o simplemente Y. Listo. El otro dice la pendiente necesaria, eso sería C. Acá hemos aprendido a hacer hoy día la pendiente crítica, ¿no es cierto? Pero les había explicado en la anterior clase que existen dos tipos de pendientes también. La pendiente normal, que hemos aprendido en flujo uniforme, y la pendiente crítica. En este caso, a nosotros referirnos a un número de Freud diferente de 1, porque nosotros ya sabemos, ¿no?, que cuando hablamos de flujo crítico, el número de Freud tiene que ser igual a 1. Como en este caso es mayor que 1, no se trata de una situación de flujo crítico.
Entonces, tenemos que pensar que este va a ser una pendiente diferente a la crítica, ¿ya? Entonces ahí podríamos hablar de la misma pendiente que hablábamos en flujo normal, flujo uniforme. Entonces, la pendiente que nombrábamos en ese entonces era una S sub O, ¿no es cierto? O una S inicial. Y por último nos pide calcular el tirante crítico. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, el tirante crítico, ese sí se coloca Y sub C, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos todo lo que tenemos que hacer. Ahora empecemos con la solución. Como primer paso, tendríamos que trabajar con lo que es la energía específica, como les había explicado. Entonces, para la energía específica, yo acá me he sacado ya las fórmulas que vamos a necesitar, ¿ya? Y vamos a recordar. En el caso de la energía específica que nosotros habíamos aprendido en flujo uniforme, en nuestra ecuación, para la energía era así, ¿no es cierto? Acá era una Z más el tirante más, acá era la energía cinética, ¿no es cierto? O podrías trabajarlo en función del caudal. En este caso, como no nos indican que existiera un desnivel por cotas, entonces Z se volvería 0. Y al volverse Z, que es la cota, ¿no es cierto?, del terreno, entonces la energía simplemente quedaría expresado en esta forma, considerando el caudal como uno de los factores que deberíamos considerar. Recuerden que existe otra variante de esto, donde esto es B al cuadrado sobre 2G nada más, ¿no es cierto? Existe una variante así. Pero en este caso nos sirve esta, porque nosotros ya habíamos hablado en el primer parcial que una de las dos fórmulas nos puede servir dependiendo de los datos que tengamos. En este caso, como tenemos el caudal, nos sirve esta variante, ¿sí? Para la energía específica. Entonces, por la ecuación de energía específica, tenemos esta ecuación, ¿no es cierto? Esta. Listo. Ahora, acá, con esto ya deberíamos sacar, ¿no es cierto? Pero tenemos el tirante, no tenemos, ¿no es cierto? El caudal sí tenemos. Entonces, no tenemos el tirante, decíamos, porque no sabemos cuánto es el tirante. Precisamente esa es una de las cosas que nos piden calcular, el tirante. Y tampoco tenemos el área, ¿no es cierto? Porque solamente nos dice que es 150 grados y está en función al tirante, que no sabemos cuánto es. No tenemos, entonces, el área. Lo primero, entonces, que podemos hacer, quizás, para que nosotros podamos calcular por las fórmulas que sabemos utilizar, ¿no es cierto? Todas trabajan con talud. Aquí no tenemos taludes, entonces quizás tenemos que encontrar ese talud primero. En este caso no te dice que esta figura sea una sección irregular, ¿no es cierto? Solo te dicen que es una sección triangular nada más. Por lo tanto, tú puedes asumir, o tal vez podrías preguntar al docente, si este es un triángulo simétrico, si es un triángulo regular. En el caso de que sea un triángulo regular, entonces nosotros sabemos que si este es 150, a este lado, a ambos lados sería el mismo ángulo, ¿no es cierto? Para hacer un triángulo regular. ¿Cuánto tendría que venir a ser cada uno de estos ángulos? Pues recordemos que el ángulo llano, que lo estoy representando con una línea anaranjada en este gráfico, tendría que ser 180, ¿no es cierto? El ángulo llano. Como acá tengo 150, entre estos dos tendrían que darme 30 más para que sea 180. Como son dos, entonces tendría 15 grados acá y también 15 grados acá, formando así un triángulo regular con esos ángulos respectivos fuera del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, con esa situación y con lo que hemos hablado hoy día, podemos calcular el talud para luego calcular las áreas, ¿no es cierto? Para el cálculo del talud les había dicho que el talud es la relación entre la horizontal y la vertical, que es la cotangente, que es igual a 1 sobre la tangente del ángulo que corresponde. En este caso vamos a tener lo siguiente. En este caso tenemos que el talud, está un poco grande, ya. El talud tendría que ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo que tenemos, ¿no es cierto? En este caso los ángulos son de 15 grados, entonces 15 grados. ¿Cuánto sería esto, compañeros? ¿Cuánto sería? 3.73. Ya, listo. Tenemos 3.73 entonces como talud. Una vez que tenemos el talud, ya podemos calcular
el área y el espejo. En este caso necesitamos el área del triángulo, ¿no es cierto? Entonces yo acá ya me he copiado la geometría de un triángulo regular, ¿no es cierto? Esto ya tenemos en tablas y yo me voy a colocar aquí, cálculo del área. Listo, con esta fórmula se hace, ¿no es cierto? Y como ya tenemos el talud, estaría trabajando en función del tirante normal. Entonces simplemente sustituimos datos. El talud es 3.73 y el tirante no sabemos cuánto es, ¿no es cierto? Entonces ahí lo dejamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? Necesitamos el área. Ya, tal vez, digamos, para siguientes situaciones podemos calcular también, mientras tanto, el perímetro mojado. Para el perímetro mojado de un triángulo regular, tenemos esta fórmula y ahí podemos sustituir los datos. En este caso, el talud es 3.73 y con esto ya podríamos calcular el perímetro mojado. ¿Cuánto sería el perímetro mojado? Aquí, por favor, esto que está dentro del y lo multiplican con 2, ¿no? Y va a estar en función de y. Sería 2 por la raíz de 1 más 3.73 al cuadrado, ¿no? A mí me sale 7.72. ¿Me ven? 7.72 y sería. Listo. Ahora, una vez que hemos calculado el perímetro, quizás utilizando el dato que tenemos del número de Freud, tal vez podemos hacer algo con eso. A ver, busquemos qué era el número de Freud. Yo les había dicho que el número de Freud es esta fórmula, ¿no es cierto? Es lo que han aprendido con el docente. La velocidad dividida entre la raíz cuadrada de la gravedad multiplicado por el tirante medio. Pero yo les había dicho que es mejor que de una vez en sus formularios tengan esta fórmula, que es ya directo, ¿no es cierto? Entonces, eso podemos hacer. El número de Freud, así sería, F va a ser igual a esto, entonces podemos sustituir los datos. Sustituimos los datos. Acá nos falta la velocidad y el espejo, ¿no es cierto? Nos falta el espejo, nos falta la velocidad también. Todo nos falta. Bueno, que podemos calcular, tenemos el caudal, ¿no es cierto? Tenemos el caudal y tenemos el área. Quizás podemos utilizar, acá antes de utilizar esto, podemos utilizar la fórmula de la ecuación de continuidad. Por la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que nos decía que el caudal era igual al área por la velocidad, ¿no es cierto? Entonces de acá nosotros podíamos decir, entonces, si nosotros despejamos la velocidad va a ser igual al caudal dividido entre el área. Quizás acá podemos sustituir los datos. A ver, si sustituimos los datos, ¿cómo quedaría? La velocidad sería igual al caudal. ¿El caudal cuánto es? 9, hemos dicho 9, entonces vamos a colocar 9 entre el área. El área nos ha salido 3.73y. Listo. Así. Ya tenemos la velocidad. Nos falta el espejo, ¿no es cierto? Este espejo nos falta, no tenemos el espejo. Entonces, para la fórmula del espejo en un triángulo regular, para el espejo vamos a colocar, y por la ecuación de continuidad hallamos la velocidad. Para el espejo tenemos la fórmula ya en nuestras tablitas para un triángulo regular, que sería esto. Sustituimos los datos, sería 2 por z, que nuestra z ha salido 3.73, entonces por 3.73 por y, así sería, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería nuestro espejo? ¿Cuánto sería, compañeros? 2 por 3.73, ¿no?
2 por 3.73. Ahí tenemos 7.46. Entonces nuestro espejo vale 7.46 Y. ¿No es cierto? Que el tirante todavía no sabemos cuánto es. Listo. Entonces este formulario lo voy a dejar a un costado. Vamos a terminar. Ya tenemos entonces todo lo necesario para el número de Freud, ¿no? Sustituyendo todo. Sustituyendo en la ecuación de Freud. Entonces, ¿tenemos el número de Freud? Sí tenemos, ¿no es cierto? Es dato. ¿Cuánto era el número de Freud? Aquí está. Era 1.92, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, ahí colocamos 1.92. La velocidad B, ¿cuánto nos ha salido? Eso nos ha salido, ¿no es cierto? Vamos a sustituir, en vez de B, colocamos lo que nos ha salido. G es 9.81. Ahora la A, el área nos ha salido 3.73 Y al cuadrado. Estamos utilizando esto. Este perímetro tal vez nos va a servir. Estas son las respuestas que hemos calculado, ¿no? Eso, esta de la velocidad y el espejo. Listo, entonces todo eso estamos sustituyendo. Nos falta el espejo nomás acá. El espejo es 7.46 Y. Lo colocamos. Listo. Entonces, observen que acá todo está en función solamente del tirante. Y este es el tirante normal, por si acaso. No es el tirante crítico, como ya les había explicado anteriormente. Entonces acá ya es, los que tienen solve ya pueden sacar, ¿no es cierto? Y el que no tiene solve, pues álgebra. Álgebra, y si no sale por álgebra, por aproximación tendrían que hallarlo, ¿no? Entonces, ahí ya entra mucho la viveza del estudiante, ya de cada uno. En nuestro caso vamos a calcularlo con solve, ¿ya? Los que no tengan solve tienen que practicar a resolverlo de manera manual, ¿ya? Entonces, sacamos el tirante. ¿Y cuánto nos sale, compañeros? 0.80. 0.80. 0.80 redondeando, ¿no es cierto? 0.80 sí. Redondeado. Y como es tirante, se calcula en metros, ¿no? Entonces, el tirante normal que tenemos, ¿no? Para el número de Freud que nos han dado. Entonces, con este tirante normal, ahora sí, podemos calcular tanto... ¿Qué necesitamos? Necesitamos utilizar esta ecuación de energía, ¿no es cierto? Con esa tenemos que trabajar. Esta es la clave, porque la primera nos pide la energía. Entonces, tal vez podemos utilizar este tirante para la energía. Ahora, en la ecuación de energía, sustituimos los datos que conocemos, ¿no? Pintado, sustituimos. El tirante que hemos hallado es 0.80. El caudal que nosotros tenemos es dato, es 9, ¿no es cierto? 9. La aceleración de la gravedad, 9.81, ¿no? 9.81. Y el área podemos hallarlo de acá, ¿ya? Esto tal vez lo podemos colocar entre paréntesis, ¿ya? Colocamos el área y acá es importante multiplicar por el tirante que nos ha salido, 0.80 y elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ahí, sin necesidad de calcular el área, ya podemos colocarlo directamente en la ecuación, sustituyendo el valor de Y, ¿no es cierto? En acá, en esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos sale la energía específica, compañeros? A mí me ha salido 1.52. ¿Cuánto les sale a ustedes? ¿Está bien, Oxy? 1.52. Y recordemos que la energía se mide en metros para hidráulica, ¿no es cierto? Para hidráulica de canales. Listo. Entonces, con esto ya hemos calculado el inciso A. El inciso B nos pide el tirante, pero el tirante ya tenemos también calculado, ¿no es cierto? Entonces, tal vez solamente podemos remarcarlo y colocarlo en un como otra respuesta ya encontrada, ¿no es cierto? Porque hemos encontrado, porque lo necesitábamos, ¿no? Y por eso lo hemos encontrado. Entonces, de una ya hemos encontrado ambos
ambos incisos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no siempre es necesario encontrar siempre esto sin encontrar la siguiente. No puedes encontrar la siguiente y luego encontrar la anterior. ¿No ve? Ya les había dicho eso, que no es necesario que sean ordenados. Con tal de que hayan las respuestas correctas, ya estaríamos. Y este es el inciso B, ¿no? Ahora para la pendiente. Para la pendiente, yo les había dicho que en la ecuación de Manning tendríamos que usar, ¿no es cierto? Ya hemos hablado que si acá nos dan un número de Freud que es diferente de 1, no se está tratando de la pendiente crítica. Hemos aprendido en la anterior clase a trabajar con pendientes críticas. En este caso no es una pendiente crítica porque el número de Freud es diferente de 1. Por lo tanto es una pendiente normal. Deberíamos trabajar con la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Pero de la ecuación de Manning yo se los he despejado, ¿ya? Si ustedes tienen la ecuación de Manning a la mano y despejan la pendiente, les saldría esta ecuación. Acá solamente debemos sustituir datos, ¿ya? ¿Qué tenemos? Pero tenemos que ver si tenemos todo. Tenemos el caudal, tenemos. Tenemos el coeficiente de rugosidad, sí tenemos. El perímetro, tenemos. No tenemos, ¿no es cierto? No tenemos el perímetro mojado. Y tampoco tenemos el área, ¿no es cierto? Entonces esos dos vamos a calcular. Cálculo del perímetro mojado, ¿ya? Entonces ahí vamos a necesitar la fórmula del perímetro mojado para una figura triangular. Y justamente en sus formularios tendrán esta ecuación, ¿no es cierto? Para un triángulo regular, esto. Entonces acá simplemente tenemos que sustituir los datos. El tirante ya hemos visto que era 0.80 y el talud que tenemos es de 3.73, ¿no? Justamente está aquí, ¿no? 3.73, listo. Entonces con eso ya puedo hallar mi perímetro mojado. ¿Cuánto sería mi perímetro mojado? 2 por 0.80 por la raíz de 18 al cuadrado. A mí me ha salido 6.17. ¿Eso le sale? Sí. Ya. Ese es uno, por un lado, ¿no? Y para el área. Para el área ya lo teníamos también. Era esto, ¿no es cierto? Era esto. Cálculo. Área mojada, si quieren pueden colocarle, ¿no? Porque es el área mojada que nosotros hemos dicho. Ya hemos dicho que esta es la fórmula del... Bueno, acá está la fórmula, ¿no? Del área mojada para un triángulo regular. Solamente tenemos que sustituir. Teníamos que Z es igual a 3.73 y el tirante en este caso es 0.80. Entonces acá tenemos que... Y con eso ya tendríamos el área. ¿Cuánto es? 3.73. 2.38. Ya, entonces 2.39, ¿no? Redondeando. Sí. 2.39 y sería esto metros cuadrados. Ah, y esto era metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora sí podemos sustituir todos los datos que tenemos, ya tenemos todos los datos. Ahora sí sustituyendo en la pendiente, ¿no? Ahí está. Entonces, si sustituimos todo en la pendiente, vamos a tener el caudal, ¿cuánto vale? 9, ¿no es cierto? La rugosidad era 0.016, si no me equivoco. A ver, podemos ver en nuestros datos. Aquí está, la rugosidad 0.016, dice, ¿no? 2 ceros tiene. Déjenme revisar eso. Un cero nomás debería tener, ya, perdón. Un cero tiene, un cero. Acá me he equivocado, copiar 2 ceros. Eso van a tener cuidado, ya. Acá dice el enunciado con un cero nomás, entonces 0.016. Eso vamos a anotar en la pendiente. 0.016. El perímetro mojado es 6.17 y el área mojada o el área hidráulica también, ¿no? Sería 2.39. Listo. Entonces, todo esto es meter a la calculadora y ya tendríamos nuestra pendiente. ¿Cuánto es? 0.128. ¿Está bien? Sí, está bien, Oxy. Con esto ya habríamos hallado la pendiente.
¿no es cierto? Recordemos que esta no es una pendiente normal. La pendiente normal la hemos aprendido allá en la última clase. Los que no han venido tienen que copiarse, pedir los apuntes de los otros compañeros, a ver. Nada cuesta un por favor, una por otra, la próxima yo te copio, ¿no? Listo. Entonces ya hemos hallado el inciso C. Este sería el inciso C. Ahí está. ¿Qué nos falta? Hallar el tirante crítico. Ahora sí, esto sí sabemos bien, ¿no es cierto? Cálculo del tirante crítico. Ya, entonces para el tirante crítico nosotros habíamos aprendido en nuestras clases que podríamos trabajar con la energía mínima o podríamos trabajar tal vez en sus clases con el docente. Habrán visto que la energía va a ser mínima cuando nosotros derivemos la energía específica con respecto de Y eso lo igualemos a 0. ¿Ya? Entonces, eso podemos utilizar. O también podemos utilizar una fórmula que nos da en el libro de Máximo Billón, que tal vez el docente también debe haber avanzado con ustedes, que se trata de esta página del libro. ¿Dónde está? Ya les he pasado el libro por si acaso, está en la biblioteca. Y no tienen excusas porque también les he pasado al grupo, ¿no es cierto? El libro. Entonces, este es el libro de Máximo Billón. En la página número 168 tienen esta tabla que les da el tirante crítico, la energía respecto de la velocidad crítica, el caudal máximo que puede llevar cada una de estas secciones que se supone que son regulares, ¿ya? Miren acá el rectángulo regular, una parábola regular, un triángulo regular y el trapecio regular también. Ninguna de estas secciones es irregular, todas son simétricas. En nuestro caso podríamos utilizar esta de acá, no sé si es que se ve lo que estoy marcando, entonces esta podríamos decir, ¿no? 0.728 multiplicado por el caudal sobre el talud elevado a 2/5, ¿ya? Si es que en el libro no se ve qué valor es eso, entonces voy a la biblioteca, ¿no ve? Un ratito voy a la biblioteca con mi matrícula, con mi carnet, me presto el libro y ahí veo biencito, ¿no? Cómo es. Porque la biblioteca está abierta por si acaso desde las 8 de la mañana, compañeros, ¿ya? No hay pretextos, tienen la biblioteca para estudiar, tienen el libro también ahí. Entonces aquí yo me he copiado la forma, puedo usar cualquiera de los dos métodos. En este caso vamos a utilizar las dos, ¿ya? Y nos tiene que salir unos valores similares, ¿ya? Porque al final esta fórmula es en notación empírica que nos va a dar un valor aproximado al real, no precisamente el real. Este es el valor más... Eso, para obtener un resultado real deberíamos utilizar una de esas ecuaciones o deberíamos tal vez utilizar la otra ecuación del flujo crítico, ¿no es cierto? Pero en este caso, para hallar el tirante, no lo puedes hallar, pero tendrías que hacer todo el procedimiento. Mejor con esta, que ya la tienes, digamos, casi hecha, que es la diferencial de la energía, aquí, diferencial de la energía específica entre respecto de el tirante, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a copiarnos esto, que sería esta nuestra energía específica, ¿no es cierto? Acá. Esta es nuestra energía específica, recordando, ¿no es cierto?, que esta es nuestra energía específica que hemos calculado. Y ahora lo que necesitamos es derivar esto para tener esto, ¿no es cierto? Y lo vamos a igualar a 0. A ver, ¿cómo sería? Los capos en matemáticas ya lo deben haber terminado. En vez de colocar esta E, yo voy a colocar todo lo que está aquí adentro. Así. Diferencial de paréntesis. Así. Ya está. Ahí está. Para que se note, lo que estoy copiando es todo lo que está adentro, ¿no es cierto? Ahí. Un color. Ya está. Y tengo que derivarlo respecto de Y. Entonces, si derivamos respecto de Y, ¿qué es lo que nos va a quedar? Alguien está ingresando, voy a agregarlo un momento, ¿sí? Okay. 3 compañeros que están. Bueno, uno se ha ido, se aburre seguramente. Tienen que avisarme si alguno de sus compañeros les dice que tengo que dejarles ingresar. Ya no puedo estar acá entonces. Ya, seguimos entonces.
Entonces, vemos toda esta expresión respecto de y. La derivada de y respecto de y sería 1, ¿no es cierto? Vamos a colocar 1 más el caudal. En este caso, el caudal no está en función del tirante, ¿no es cierto? Teníamos un valor de 9. A ver, denme un momentito, por favor. ¿Dónde está esa cosa? Ya. Ahí teníamos un valor de 9. Abajo teníamos esta G, tampoco depende del tirante, es 9.81. Y el área sí dependía del tirante, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar el valor que tenía el área, que además está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces va a ser más o menos aquí. Paréntesis. Ahí. Este valor del área, ¿no es cierto? Nosotros que hemos calculado previamente en función del tirante. Es así. Y está elevado al cuadrado. Entonces todo esto tenemos que derivar. Lo vamos a colocar en función primero de la 9, sería 81, ¿no es cierto? Entre, tal vez esto podemos colocar toda la expresión. Sería 2 por 9.81 por 3.73 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y abajo tendríamos un valor de 272.971, ¿ya? Y tal vez este cuadrado, este y al cuadrado elevado al cuadrado, pues si lo derivamos, lo subimos arriba, ¿no ves? Bueno, es como que tal vez sea conveniente esto un poquito simplificarlo para que no se pierdan. Ya lo voy a simplificar esto. Lo de arriba va a ser, igual los que saben derivadas, esto debe ser pan comido, ya lo deben tener hecho, ¿no? Ya, vamos a simplificar un poquito la ecuación. Arriba tenemos 81, y abajo toda la parte numérica lo voy a colocar como solamente número. Eso me ha salido, era 2 por 9.81 por 3.73 elevado al cuadrado, eso es 272.971, ¿ya? 971. Y ese y a la cuarta, que ya estaría acá, lo voy a colocar como a su lado y a la menos 4, ¿ya? Y a la menos 4. Listo. Si yo derivo esto respecto de y, entonces acá sería, adelante la constante se mantiene, ¿no es cierto? Y adelante este exponente pasa adelante al restar, ¿no es cierto? Bueno, a multiplicar, perdón. Y luego al exponente se le resta 1, como hemos aprendido como le restamos 1 sería la menos 5, ¿no es cierto? Y todo esto tendría que ser igualado a 0. Una vez que hemos derivado, esta y ya no es la y normal, sino que en este caso ya sería la y crítica, es decir, el tirante crítico ya sería. Entonces, de esta ecuación ya nos toca solamente despejar y podríamos hallar el tirante crítico. ¿Ya? Entonces, esto es así. Más para que no haya. ¿Cuánto nos sale el tirante crítico, compañeros? Solo hay que despejar eso, ¿no? Entonces los que tengan solve ya lo pueden despejar con solve, y los que no tengan solve, entonces pueden practicar sus matemáticas e intentar llegar al mismo resultado que vamos a conseguir enseguida. El tirante crítico va a ser igual a 1.034 sale, ¿no? Pero con 1.03 ya tenemos suficiente, ¿no? Que sería en metros. Listo. Esto es mediante lo que les ha explicado el docente
de cómo pueden hallar seguramente esta fórmula de la derivada de la energía específica, ¿no es cierto?, para encontrar el tirante crítico. Esa es una forma. La otra forma en que pueden calcular, les había dicho, es mediante esa fórmula que nos da en el libro, que les he explicado, otro método. Incluso la página se los voy a colocar, ¿ya? ¿Qué página era? Página 168, ¿ya? Aquí. Página 168, ahí está. No siempre puede entrar una triangular, tal vez una trapezoidal, son diferentes las fórmulas, ¿no? El caudal que tenemos acá es 9 y el talud que tenemos será 3.73 que hemos hallado, ¿no es cierto? 3.73. Entonces, de esta forma ya podríamos hallar directamente también con el libro. ¿Cuánto nos sale? A mí me sale 1.035. 35, que redondeando a par sería 4, ¿no es cierto? Por los métodos de redondeo que nos han enseñado. Listo. Se parecen, ¿no es cierto? Recordemos que este es metros, este sería decímetros y este sería centímetros. El segundo decimal es centímetros, entonces varía por 1 centímetro, casi por medio milímetro, digo por medio centímetro, ¿no? Si nosotros consideramos 3 decimales. Entonces este valor también sería válido, ¿ya? Entonces, depende de ustedes, quieren recordar derivadas y hacen esto, o usan la tabla del ingeniero Billon, que en realidad es de Arturo Rocha, dice, ¿no? Que depende de la forma, pero del canal que tengan. Si es cuadrado, no tiene fórmula directamente por energía específica que se puedan hallar, o si es parabólico, si es trapezoidal, generalmente trapezoidalmente lo docente. Pero entre triangular y trapezoidal, acá tienen las fórmulas, ¿no? Que son directas, ¿ya? Entonces simplemente les toca practicar y ver las herramientas que incluso los libros les dan, ¿no? Listo. Entonces con eso ya habríamos calculado el inciso D y habríamos terminado el primer ejercicio. Entonces acá yo tengo un ejercicio más preparado, ¿no? Que tengo que explicarles también, pero eso ya es con una sección compuesta con diferentes rugosidades. Por hoy quedaríamos en eso, compañeros. ¿Está bien? Buenas noches, compañeros, y abríguense, hace frío.